Reciban nuestro saludo en esta la segunda actividad orientadora de la asignatura Clínica 2. El tema a estudiar en esta actividad son los principales síndromes del sistema digestivo. Nos referimos al síndrome itérico, el síndrome diarreico crónico y el síndrome de sangramiento digestivo alto. Al concluir la actividad, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema digestivo con las alteraciones que se encuentran en el interrogatorio y el examen físico. Describir la sindromogénesis y sindromografía de los principales síndromes del sistema digestivo. Seleccionar los exámenes de laboratorio clínico, imagenológicos generales y especiales, endoscópicos y anatomopatológicos más utilizados en el estudio de las afecciones de este sistema, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y al examen físico, e interpretar los resultados de las evidencias diagnósticas. En la semana anterior fueron estudiados los principales síntomas de este sistema y durante tu práctica docente profundizaste en ellos, ejercitaste el interrogatorio, técnica esta de gran valor semiológico en este sistema, y ejecutaron el examen físico siguiendo las orientaciones de tu profesor y las guías para el estudio. Dentro de los principales síndromes del sistema, estudiaremos en la actividad de hoy el síndrome itérico, el síndrome diarreico crónico y el síndrome de sangramiento digestivo. Otros síndromes serán objeto de estudio y profundización durante las actividades de la semana y tu estudio independiente. El íctero fue abordado como signo durante la asignatura Clínica 1. Su semiogénesis, la semiografía y el semiodiagnóstico te facilitarán la comprensión del síndrome que lleva su nombre. El íctero per se constituye un síndrome, pues a él se le asocian irremediablemente otros síntomas y signos que conforman un cuadro clínico muy florido. La coloración amarilla se impregna tanto en piel, mucosas y órganos. Su intensidad varía desde flavínico o amarillo claro a melánico u oscuro. En los primeros días puede ser de tonalidad leve, llamado íctero subclínico, lo cual ya es conocido por ustedes desde la asignatura anterior. Los síntomas y signos asociados a él son el prurito, la anorexia, la astenia, la hipotensión, bradicardia, insomnio y trastornos visuales como la xanthopsia. La sindromogénesis o mecanismo de producción es conocido desde la asignatura morfofisiopatología. Recordemos sus mecanismos básicos. Aumento de la producción de bilirrubina libre o no conjugada, ictericias hemolíticas, trastorno de la captación de la bilirrubina por el hepatocito, por ejemplo en la poshepatitis, enfermedad de Gilbert o íctero familiar congénito. Trastornos de la conjugación dentro del hepatocito, como ocurre en la inmadurez, ausencia o inhibición de la enzima glucuroniltransferasa. Trastornos de la excreción de bilirrubina conjugada, como ocurre en la colestasis intrahepática y extrahepática. Estudiaremos estos en relación con las principales causas. Los elementos clínicos que caracterizan cada uno de ellos difieren, por lo que es de vital importancia identificarlos. Lógicamente, por ser hemolítico se caracteriza semiológico por ser de color amarillo claro o flavínico. Puede acompañarse de palidez, dolores reumáticos y crisis dolorosa abdominal, y se presenta en el curso de anemias hemolíticas como la talasemia, anemia hemolítica autoinmune y la diseritropoiesis, la ciclemia, anemias por agente inmunitario y grandes aplastamientos ísticos. El íctero por trastornos en la captación es similar al anterior, ya que predomina la bilirrubina libre o no conjugada, no de causa hemolítica. Se presenta en el recién nacido, poshepatitis o en la llamada enfermedad de Gilbert, donde hay trastorno de la transportación desde el plasma al hepatocito. El íctero que se produce por trastorno en la conjugación intrahepática, como ocurre en el recién nacido y del prematuro, donde la deficiencia de la enzima es transitoria,
la coloración amarilla es transitoria y el cuadro poco florido. Si este íctero es por déficit de la glucuroniltransferasa o enfermedad de Klinger-Najar o familiar, aparece el íctero desde los primeros días de nacido y se puede impregnar en los núcleos grises de la base, llamado kerníctero, lo que provoca la muerte en el primer año de vida. Si el íctero es por trastorno en la excreción de la bilirrubina conjugada, como puede observarse en la colestasis intrahepática en cualquier nivel de las vías de causa funcional o mecánica, por ejemplo en las poshepatitis, colangiocarcinoma, las metástasis hepáticas, cirrosis, se crea entonces un desorden en la estructura lobulillar y el cuadro clínico varía dependiendo de su causa. Por lo general, el íctero suele ser en este caso intenso, con prurito marcado, hasta la presencia de hepatomegalia, ascitis y esplenomegalia. En las ictericias por colestasis extrahepática, el obstáculo es demostrable por los exámenes diagnósticos. Nos referimos a cálculos biliares, cáncer de las vías extrahepáticas, compresiones extrínsecas, entre otros. Estas se presentan en adultos y se obtiene entre los antecedentes la presencia de dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho o dolor difuso abdominal y otros síntomas y signos en dependencia de la causa, como pueden ser astenia, anorexia, pérdida de peso, prurito, hepatomegalia. El íctero tiende a ser intenso de tonalidad verdínico a melánico. La variada sintomatología de este síndrome está en relación a las múltiples causas, entre las que se encuentran hematológicas, digestivas, congénitas, neoplásicas, de origen tóxico, traumáticas, entre otros. Es por ello que el interrogatorio minucioso y el examen físico general, regional y por sistemas nos permitirá corroborar la presencia de los signos y síntomas que componen el cortejo del síndrome ictérico. Debes revisar todos estos aspectos en tu libro de texto. El diagnóstico analítico en este síndrome define el mecanismo que produce el íctero. En todos los tipos de ícteros, las concentraciones séricas de bilirrubina total se encuentran incrementadas, pero el resto de los estudios de laboratorio clínico variarán como sigue. En el íctero hemolítico, la bilirrubina que aumenta es la libre o no conjugada. La orina es de color amarillo rosado con espuma blanca por la presencia de niveles elevados de urobilina. Las heces son de color pardo oscuras por incremento del esterco bilinógeno. Existe anemia importante y la eritrosedimentación se encuentra acelerada. Se observan alteraciones morfológicas en los hematíes que se evidencian en la lámina de periferia, compatibles con anemia hemolítica. En los ícteros de causa hepatocelular se incrementa considerablemente la bilirrubina sérica conjugada. La orina es de color pardo o ámbar, posee espuma amarilla y esto se debe a niveles elevados de bilirrubina y urobilinógeno en la orina. Los pigmentos biliares son positivos. Las heces pueden ser claras por la disminución de la formación de urobilinógeno y estercobilinógeno. La actividad enzimática de la aspartato aminotransferasa, de la alanino aminotransferasa y de la láctico deshidrogenasa se incrementan como expresión del daño celular que acontece en el hepatocito. La mayor elevación se encuentra en la actividad de la alanino aminotransferasa. En los ícteros de causa obstructiva se incrementa considerablemente la concentración de bilirrubina sérica conjugada. La orina es de color ámbar y se acompaña de espuma amarilla. Los pigmentos biliares son positivos. Las heces son claras como la arcilla porque contienen poca cantidad de urobilinógeno y estercobilinógeno.
Además, en este tipo de íctero, la actividad enzimática de la aspartato-aminotransferasa, la alanino-aminotransferasa, se incrementan ligeramente. Se eleva considerablemente la actividad de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa, así como la ciclonucleotidasa, como expresión del daño celular que ocurre en las vías biliares. Profundiza estos contenidos en el material Evidencias Analíticas de Clínica 2 que aparece en su CD. En estos momentos pasaremos a abordar el estudio del síndrome diarreico, reconociendo el grado de subjetividad con que los pacientes reconocen estos cambios, lo que hace difícil para el médico precisar el síntoma diarrea. En primer término, como regla general, se considerará cuando se expulsan más de 200 gramos al día de materia fecal. Sin embargo, para el paciente, el aumento en la frecuencia de materia fecal ya es considerada diarrea. Este es un síntoma que ya fue estudiado semiológicamente en la actividad anterior y ustedes han tenido la oportunidad de evaluarlo en la práctica médica diaria por su frecuencia. El síndrome diarreico se clasifica en agudo y crónico. El primero será profundizado en actividades docentes de la semana y recomendamos revises el material sobre síndrome diarreico que aparece en tu CD. Hoy nos ocuparemos del síndrome diarreico crónico, donde se incluyen el característico síndrome de malabsorción intestinal. Algunos autores consideran las diarreas crónicas cuando las deposiciones persisten durante 4 semanas o más y son de etiología variada. El síndrome de malabsorción implica absorción defectuosa de grasas, proteínas, hidratos de carbono y vitaminas, con las consiguientes manifestaciones clínicas por estas circunstancias, como son pérdida de peso, astenia, aftas bucales, glositis como manifestación de déficit vitamínico, anemia, hipoproteinemia, manifestaciones hemorrágicas, dolores óseos, parestesias, edema, distensión abdominal, a los que se añaden los síntomas propios de la enfermedad que lo produce. Las diarreas, como síntoma capital, tienen las características del tipo alta, líquidas o pastosas, abundantes en cantidad, con restos de alimentos, ser grasosas o presentar esteatorrea, las que se reconocen porque flotan, son hipocoloreadas y brillantes y ocasionan ardor anal. Entre los principales elementos de la sindromogénesis o fisiopatología de esta entidad se encuentran déficit de cofactores necesarios para preparación de los nutrientes que van a ser absorbidos. Nos referimos a la insuficiencia pancreática, gástrica o hepática. El acortamiento del tiempo de contacto de los nutrientes con la mucosa intestinal, como en las fístulas y resecciones amplias del intestino. Y la disminución de las enzimas digestivas propias de la mucosa intestinal, encontrándose la conocida enfermedad celíaca o déficit de enzimas para digerir el gluten, como las disacaridasas, las lactasas, entre otras. Otros mecanismos que producen este síndrome son los trastornos en mecanismos de transporte específico, como ocurre casi siempre de manera genética en la dificultad para la absorción de la vitamina B12. Los trastornos en la salida vascular desde el intestino por procesos inflamatorios o procesos neoplásicos. La presencia de flora intestinal anormal, como ocurre en los procesos que favorecen esta, como se observa en la diverticulosis del yeyuno, en la hipomotilidad en la diabetes mellitus y en la alteración del metabolismo de las sales biliares. Como pueden ver, son múltiples y complejos los mecanismos fisiopatológicos, por lo que debes profundizarlos en tu libro de texto. El síndrome de mala absorción puede ser primario o secundario. Se consideran el SPRU no tropical, la enfermedad celíaca, la hipolactasemia,
las que causan trastornos de insuficiencia digestiva. Entre los secundarios, la insuficiencia pancreática, gástrica, hepática y las malas absorción por parásitos como la giardia y de causa inflamatoria como la tuberculosis intestinal, los que causan trastornos de absorción. Atendiendo a los aspectos anteriores, debemos ser cuidadosos en el interrogatorio de los antecedentes personales y familiares, y luego orientarnos al examen físico, el que debe priorizar el examen físico general en busca de alteraciones en piel, mucosas, la lengua, el estado de hidratación del paciente, el peso. Posteriormente, el examen del abdomen y los sistemas implicados en la enfermedad de base. Los estudios analíticos que exploran el síndrome diarreico crónico son los generales, entre los que encontramos el hemograma y la velocidad de sedimentación globular, y los específicos, entre los que se encuentran el estudio de las heces fecales, los estudios bioquímicos y las pruebas de absorción. Debido al efecto sobre la nutrición que tiene la malabsorción intestinal sobre el paciente afectado, en el hemograma se reportarán cifras de hemoglobina y hematocrito compatibles con anemia específicamente carencial por déficit de hierro, coenzimas como el ácido fólico o la vitamina B12 y oligoelementos como el cobre, el zinc o el manganeso. La velocidad de sedimentación globular se acelera en el orden de 2 a 3 cifras, en dependencia de la causa que ocasione el síndrome. La cuantificación de analitos séricos o estudios bioquímicos revela cómo se encuentran las concentraciones de glucosa en ayunas, la cual se encuentra baja cuando la absorción de los glúcidos se encuentra comprometida. El colesterol y los triglicéridos disminuyen en los trastornos de absorción. Las proteínas totales y la albúmina sérica disminuyen cuando existe enteropatía perdedora de proteínas o enteropatía exudativa. La actividad defectuosa de algunas enzimas como la amilasa y lipasa séricas puede evidenciarse insuficiente, como ocurre en la insuficiencia pancreática responsable de diarrea crónica por malabsorción intestinal. Estudia y profundiza estos contenidos en el Manual Evidencias Analíticas de Clínica 2 que aparece en tu CD. El estudio de las heces incluye un análisis macroscópico que puede evidenciar la existencia de parásitos del tipo de los helmintos y algunas características físicas como el peso, el color, el aspecto y la presencia de restos de alimentos, todo lo cual se altera en la diarrea crónica. Un análisis químico que confirma cantidades anormales de lípidos y nitrógeno fecales, lo cual caracteriza a este síndrome. El estudio microscópico y el cultivo de las heces precisan la existencia de parásitos microscópicos y bacterias patógenas que pueden originar este síndrome. Estudia y profundice sus contenidos en el Manual de Evidencias Analíticas de Clínica 2 que aparece en su CD. Los estudios de absorción constituyen pruebas dinámicas que se realizan en el propio paciente. Informan acerca de cómo se encuentra la absorción de los glúcidos, los lípidos y otros nutrientes en el tubo digestivo del paciente. Estas pruebas son confirmativas del diagnóstico de malabsorción intestinal y las más utilizadas son la prueba de la desiglosa para identificar cómo se encuentra la absorción de carbohidratos, el test de Schilling para medir la absorción de la vitamina B12, entre otras. Debes profundizar estos contenidos en el Manual de Evidencias Diagnósticas que aparece en tu CD. El síndrome de desangramiento digestivo alto y bajo es otro de los temas a orientar durante la actividad de hoy. La expulsión de sangre procedente de una lesión situada en el tracto digestivo desde la boca al ano constituye su principal síntoma y se puede manifestar de diferentes maneras: por hematemesis, por enterorragia o por melena.
las que sugieren la localización del sangramiento. Estudiados como síntoma la semana anterior su semiografía, semiogénesis y semiodiagnóstico, nos permitirán profundizar hoy en el síndrome. La intensidad del sangramiento, sus síntomas acompañantes y los hallazgos al examen físico presentan diversidad en su cuadro clínico. Los mecanismos de producción son lesiones vasculares, capilares o arteriales, los que ya fueron abordados en el estudio de los síntomas. El cuadro clínico dependerá de la causa y de la cantidad de sangre expulsada. En relación a esta última, se asocian vértigos, mareos, palidez, astenia, taquicardia, que pueden llegar al shock en caso de sangramiento masivo. Otros síntomas específicos como el dolor y la acidez pueden acompañar a las úlceras gastroduodenales. Los signos de hepatomegalia y esplenomegalia señalan una posible hipertensión portal con varices esofágicas sangrantes. Los periodos de constipación, alternando con diarreas y cólicos abdominales, sugieren lesiones cólico-rectales. Las principales causas de sangramiento digestivo alto, que representan el 90% de estas, son la úlcera gastroduodenal, las gastroduodenitis. Recuerda aquí los principales medicamentos que la producen, los antiinflamatorios no esteroideos. Otras causas de sangramiento digestivo alto son varices esofágicas y el síndrome de Mallory-Weiss, el que se caracteriza por vómitos frecuentes, hematemesis en pacientes con antecedentes de alcoholismo. Las principales causas de sangramiento digestivo bajo son las diverticulosis, las neoplasias, las alteraciones anorrectales, como son las fisuras y las hemorroides, la colitis isquémica. Veamos a continuación un resumen de las causas de sangramiento digestivo, el que puedes profundizar en tu libro de texto. Enfermedades de la boca y la faringe, enfermedades del esófago, enfermedades de las vías biliares, enfermedades del intestino delgado, enfermedades del colon y recto, hemopatías. Hasta aquí representados todos los segmentos del tubo digestivo y otras relacionadas. En el caso de otras, la uremia. ¿Cómo realizar el examen físico? Recuerda algunas sugerencias. No dejes de revisar la boca y la faringe al paciente. Ahí puede estar un sangramiento que no se incluye entre las causas de sangramiento digestivo, como son las gingivorragias y la estomatorragia. No olvides realizar un tacto rectal cuando sospeches de sangramiento digestivo. Te puede ayudar a precisar la localización alta o baja. La evaluación de los signos vitales, sobre todo en los sangramientos de mediana y gran cuantía, es esencial. Puedes recurrir a aspirar a través de una sonda el contenido gástrico para comprobar si ésta es roja u oscura, como borra de café, lo que indica que el sangramiento a este nivel ha cesado. Si sospechas de la ingestión de cáustico, está contraindicado este proceder. Antes de realizar cualquier maniobra o técnica de exploración, debes interrogar detalladamente al paciente. El examen físico lo dirigirás a la búsqueda de hepatopatías, estado o coloración de las mucosas y piel, presencia de las lesiones hemorrágicas en la piel, tumoraciones abdominales, entre otras. Realizarás el examen físico general completo y del sistema digestivo, incluyendo el tacto rectal. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyado en los exámenes diagnósticos, los que tienen gran valor pronóstico y algunas veces terapéutico. Abordaremos las evidencias del laboratorio clínico y las evidencias imagenológicas. El hemograma es el estudio diagnóstico fundamental para el sangramiento digestivo.
No tiene que existir una anemia entre sus resultados. Lo más frecuente es que revele cifras bajas de hemoglobina y de hematocrito compatibles con anemia cuya intensidad está determinada por el volumen de las pérdidas sanguíneas, pero solo con la disminución de 1,5 gramos de las cifras de hemoglobina habitual y reciente en un paciente, ya es sugestivo de plantear un sangramiento. Además, este examen te permitirá seguir la evolución del paciente. El conteo de reticulocitos se elevará considerablemente, lo que se denomina reticulocitosis, y se distingue de la reticulocitosis que se presenta durante la hemólisis por no ir acompañada de ictericia. Es importante señalar que los estudios analíticos en este síndrome no pueden precisar la topografía del sangramiento ni las causas, excepto en los defectos de la hemostasia. La detección de sangre oculta en las heces confirma la existencia de sangramiento digestivo. Para que la prueba tenga valor, es necesario orientar al paciente acerca de ciertas condiciones que debe cumplir para una adecuada toma de la muestra. Estas son: desde los 3 días anteriores a la misma, no debe ingerir aspirina por encima de 325 miligramos al día. No debe ingerir medicamentos que contengan sales de hierro ni bismuto. No debe comer alimentos cárnicos y, por último, no debe comer alimentos que contienen peroxidasas y catalasas como el pepino, rábanos y coliflor. Todas estas condiciones deben cumplimentarse para evitar resultados falsos positivos. El semiodiagnóstico de una prueba positiva puedes encontrarlo en el material complementario Evidencias Clínicas 2 que aparece en tu CD. Otros estudios que se indican y son de importancia para el diagnóstico de las causas que originan el síndrome son el coagulograma, donde apreciaremos incrementos en el tiempo del sangramiento debido a defectos plaquetarios, el tiempo de coagulación prolongado por defectos en las proteínas que participan en la fase intrínseca del mecanismo de la coagulación, y el tiempo de protombina prolongado en el curso de enfermedades hepáticas que curse con insuficiencia de la glándula. Todas estas entidades pueden ocasionar sangramiento digestivo tanto alto como bajo. La determinación de las concentraciones séricas de los marcadores tumorales, antígeno, carcino embrionario y el CA19-9 se detectan elevadas en pacientes afectados por cáncer colorectal y cáncer gástrico, lo que significa una orientación acerca de la causa tumoral que genera el sangramiento digestivo. Otros exámenes que nos permiten arribar al diagnóstico positivo de la entidad que provoca el sangramiento son los exámenes imagenológicos. Primero, y de forma general, nos referiremos a los signos radiológicos de las vías digestivas. Estos son: imagen de adición, imagen de defecto de lleno o sustracción, dilatación, mancha suspendida y estenosis. Recuerda las alteraciones imagenológicas del esófago que vimos en la actividad orientadora anterior y que pueden originar síndromes digestivos. Nos referimos a la neoplasia de esófago, el divertículo y la calasia de esófago. Observa las imágenes que te estamos presentando, las que ya te son familiares. Las varices esofágicas brindan imágenes en defecto de lleno e interpliegues, en forma de cuentas de rosario. El examen por excelencia es la mucosografía esofágica, lo que revela la causa de un sangramiento digestivo alto. Observa las imágenes que te estamos mostrando y revisa la galería de imágenes en tu CD. Otra lesión frecuente en la práctica médica es la úlcera gástrica de curvatura menor. Esta se muestra en un examen contrastado de estómago como una imagen de adición con contractura contralateral, denominada el dedo que señala el sitio ulceroso.
tal y como estás observando en la radiografía que aparece en la pantalla. La úlcera de cara mostrará una imagen en mancha suspendida. Revisa la galería de imágenes y el libro de texto de imagenología. La úlcera duodenal más frecuente es la de cara, apareciendo en la radiografía contrastada una imagen en mancha suspendida, con convergencia de los pliegues y rodete inflamatorio. Y en caso de curación, la deformidad es en hoja de trébol. Esta puede ser causa de un sangramiento digestivo alto. Otros ejemplos de patologías gastroduodenales que pueden ocasionar sangramientos digestivos son la neoplasia gástrica, se presenta como defecto de lleno que toma la curvatura mayor y puede en ocasiones estenosar al estómago. Los contornos son irregulares e infiltrantes. Observa la radiografía que te estamos mostrando. Los estudios radiológicos contrastados del colon evidencian la existencia de las lesiones que provocan algunos de estos síndromes, como el diarreico crónico y el desangramiento digestivo. En la imagen se muestra un defecto de lleno infiltrante, imagen en mordedura de manzana o en anillo de servilleta, desfiladero y pase de lo normal a lo patológico y estenosis del órgano, lo que se corresponde con una neoplasia de colon derecho. Como causa de sangramiento digestivo, citamos anteriormente la colitis ulcerativa, la que por estudio contrastado del colon puede mostrar imágenes como espículas en la pared del órgano debido a las ulceraciones, forma tubular y disminución del calibre y longitud del colon, aumento del espacio presacro y pérdida de las austras, como se muestra en la imagen que aparece en la pantalla. Los divertículos del colon, como causa de sangramiento y de diarrea, se presentan como imágenes de adición con cuello por fuera de la luz del órgano, que pueden ser únicos o múltiples, tal y como se muestra en la radiografía contrastada del colon. Los pólipos del colon se presentan como imágenes de defecto de lleno, redondeadas en el interior del mismo, no infiltrantes ni estenosantes. Estos pueden producir enterorragia y por lo tanto la radiografía contrastada de este órgano ayuda a establecer el diagnóstico. La neoplasia de páncreas se estudia con la ecografía. En ella se aprecian imágenes hipoecoicas de agrandamiento de la cabeza del páncreas, con dilatación de las vías biliares. En la tomografía axial computarizada y resonancia magnética es donde se aprecia la imagen tumoral del mismo. Observa las dos imágenes que te estamos presentando. La litiasis vesicular, causa esta de síndromes digestivos, se observa casi siempre en ecografías del hemiabdomen superior, mostrando imágenes ecogénicas que producen sombra acústica o túnel sónico. Son movibles, pueden ser únicas o múltiples. Observa en la pantalla la imagen de una ecografía. Hasta aquí orientamos los contenidos propuestos. Otros serán objetivos en las actividades prácticas de la semana, recordándote que durante el estudio independiente debes profundizar y estudiar aquellos que no fueron abordados, utilizando tu libro de texto y los materiales de apoyo que aparecen en tu CD. Al finalizar la actividad, arribamos a las siguientes conclusiones. No todos los síndromes digestivos tienen como causa enfermedad digestiva. El síndrome diarreico se presenta común en la práctica médica. Obedece a etiología digestiva, infecciosa, tóxica, neoplásica, endocrina, nerviosa, entre otras. El síndrome diarreico se precisa definir si es agudo o crónico
lo que orientará al médico en su estudio. El sangramiento digestivo requiere de un minucioso interrogatorio y examen físico, lo que posibilitará precisar su causa y el lugar del sangramiento en muchos casos. El síndrome ictérico presenta variedad de síntomas acompañantes de diferentes sistemas, los que pueden orientar a la etiología. El hemograma, la eritrosedimentación, los estudios bioquímicos, el físico-químico de las heces y las pruebas de absorción revelan las evidencias analíticas que diagnostican el síndrome de malabsorción intestinal. El hemograma, el conteo de reticulocitos, la detección de sangre oculta en las heces y los parámetros de coagulograma, entre otros estudios, confirman por el laboratorio clínico la existencia de sangramiento digestivo. Los estudios imagenológicos contrastados, como el rayos X de esófago, estómago y duodeno, el colon por enema y otros estudios imagenológicos, evidencian las causas de sangramiento digestivo y de síndrome diarreico, entre ellas los tumores. El dolor lumbar posterior resulta frecuente en la práctica médica, relacionándolo en múltiples ocasiones con procesos osteomioarticulares y o renales. Sus características semiográficas son distintivas y se acompañan de otros síntomas y signos que lo diferencian. No solo el dolor lumbar es síntoma del sistema urogenital, otros como la disuria y la hematuria acompañan a múltiples procesos. A ellos nos referiremos en la siguiente actividad.